Hola, bienvenidos al primer vídeo de presentación de un modelo de selectividad para ir preparando la selectividad 2025. Vamos a hacer una serie de vídeos. Este primero va a estar en abierto, pero el resto van a estar solamente para miembros, ya que tenemos que financiar de alguna manera este esfuerzo, este trabajo adicional que hacemos. Sí que vamos a presentar siempre los exámenes. Vais a encontrar modelos de exámenes, vais a encontrar muchos modelos de exámenes colgados a través de nuestras redes. Seguidnos por redes sociales, porque así estaréis al tanto. Pero en vídeos solamente vamos a colgar en abierto este y el resto, pues los que estéis interesados en las soluciones y en los comentarios y en cómo preparar a los alumnos con este tipo de examen, pues bueno, ahí sí que nos tendréis que seguir a través del canal de YouTube en la sección de miembros. En esa sección encontraréis no solamente todos los exámenes que vamos a colgar comentados, sino también explicaciones, ideas para desarrollar vuestras clases en el contexto de esta nueva selectividad en 2025 en la que va a aparecer la sección de literatura. A partir del año que viene, ya hemos acabado la selectividad de este año 2024, podemos ir pensando en el año que viene, nos vamos a encontrar otros tipos de texto, textos narrativos, textos líricos, también textos teatrales. Aún no sabemos, tenemos cierta incertidumbre respecto a cómo va a ser exactamente ese examen, nos lo dirán en octubre, noviembre, supongo. Cuando llegue ese momento, nosotros lo que haremos es rectificar los exámenes correspondientes que llevemos hechos y los tendréis editados inmediatamente para que podáis, desde el primer momento, tener materiales para trabajar a principios del año que viene y empezar el curso pues con menos trabajo. Como los miembros del canal tendréis también además los textos en Word editables, pues podréis coger ejercicios y editarlos a vuestro antojo sin que aparezca el logo de Nautai y bueno, eso os puede ayudar un poco a aligerar el trabajo a principio del curso. Vamos a analizar el modelo de examen 1 de los que vamos a hacer en Nautai. En este caso se trata de un poema titulado El Olivo. Es un poema de Vicente Gallego y se trataría de resumir normalmente, ¿no? Hay una opción primera en la que se os proponga resumir. Podéis bajar el PDF que tenéis aquí abajo en la descripción para poderlo leer con calma y después podéis continuar con el vídeo o lo continuáis ahora mismo, como prefiráis. Pero tenéis una versión en PDF aquí debajo. Una opción es que pidan resumir. Podrían seguir pidiendo resumir, pero me parece más coherente que pregunten sobre el significado de algunos elementos del poema. En este caso, se le pediría al alumno que enumerara dos elementos con los que se compara el olivo en el poema y que explique brevísimamente qué propiedades del árbol se han seleccionado para establecer racionalmente la comparación. Se trataría, por lo tanto, no solamente de comprender el texto, sino de interpretarlo. En este caso, por ejemplo, tendríamos que en la primera estrofa nos encontráramos al olivo comparado con un monje que al cielo le dirige su plegaria. Por las ramas abiertas del árbol podrían recordar a las de un monje y el sujeto poético establece esta comparación, esta imagen, como posible dimensión simbólica de este olivo muerto, de este olivo deteriorado que se ha encontrado en el camino. Esa sería una primera imagen. ¿Cuál es la propiedad del árbol? Bueno, pues la forma. La propia forma del árbol le recuerda a este monje. Aunque luego también por el significado el alumno podría, ya un alumno más avezado, podría ver que también hay una relación entre lo que se le interroga al olivo, entre la cuestión trascendente de la que habla el poema y el hecho de que sea un monje con el que se lo compara. Y después, en la tercera estrofa se habla de una encallecida mano codiciosa cuyos dedos se tuercen arrancándole al aire un pellizco de vuelo. Es decir, que se está comparando con una mano. En este caso, de nuevo, otra vez es la forma del olivo la que puede recordar su retorcimiento, una mano que tratara de capturar el aire. Bueno, estos dos símbolos, estos dos elementos, estas dos comparaciones, pues servirían para hacer una comprensión lectora, ya que no son evidentes en un poema que un alumno identifique de qué se habla y con qué se lo compara. Parece fácil, pero bueno, si lo probáis con vuestros alumnos veréis que no es tan fácil. Yo ya lo he probado y bueno, algunos alumnos lo ven fácilmente y otros les cuesta. Y sobre todo, explicar cuál es la naturaleza de la metáfora también es complicado, tampoco resulta sencillo.
La pregunta número 2, la de vocabulario, entendemos que de momento hasta que digan lo contrario será igual. Señale qué serie de las 4 que se proponen es la única correcta. Bueno, no supone ninguna diferencia, así que simplemente se trataría de elegir la opción correcta. En este caso, si os fijáis, tendríamos... nos pregunta por plegaria, plegaria es oración, codiciosa, podría ser ávida, hurta, puede ser sustraer, e implorar es equivalente a clamar. Así que esta línea la podríamos considerar la correcta, la línea número 2. La pregunta 1.3, nosotros calculamos que creemos que es de donde pueden sacar el medio punto que van a necesitar colocar en la sección de literatura. En la pregunta 1.3 tendríamos le en le dirige su pregunta y su en su seco zarpazo de silencio, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, le dirige su pregunta, el hombre le dirige su pregunta. La última vez que se menciona es el viejo olivo. Este sería el referente de le dirige su pregunta. Y el segundo referente lo encontramos en su seco zarpazo de silencio. Este su, el determinante su, haría referente a la contundente respuesta que tenemos aquí delante. No penalizaría demasiado al alumno que quisiera interpretar que el seco zarpazo de silencio es del olivo y no de la respuesta. Pero bueno, casi diría que tenemos las dos opciones y yo no penalizaría a los alumnos que dieran como respuesta contundente respuesta. Bien, y vamos a lo que realmente es diferente. La pregunta que realmente va a cambiar en selectividad 2025 parece ser que son estos dos puntos que tienen que ver con haber trabajado la literatura dentro de los itinerarios de lectura, dentro del nuevo currículum, y que de alguna manera dé respuesta a otro tipo de necesidades de lecturas de textos literarios, interpretaciones de textos literarios, más allá del contenido de las obras de las dos lecturas obligatorias que teníamos hasta ahora. Así que presumimos, parece ser que las cosas van por ahí, que harán preguntas relacionadas con el significado de ciertos tópicos o la intención de ciertas figuras, en fin, que ciertos conocimientos literarios relacionados con narratología, conceptos de poesía, símbolos, metáforas, tópicos, temas, pues bueno, los alumnos van a tener que identificarlos y explicar de qué manera particular en ese texto se manifiestan o tienen un significado o un valor estético. Así que en esa dirección tenemos estas tres posibilidades. Nos imaginamos que van a preguntar tres y que los alumnos tendrán cierta capacidad de elegir. Así que tendríamos, por ejemplo, la primera pregunta, la 1.4a. En el poema encontramos algunos versos que expresan ideas paradójicas o aparentemente contradictorias. Indique una de ellas, y explique con qué intención se ha empleado este recurso. Fijaos que la gran diferencia consiste en que no solamente se le pide al alumno que identifique la figura retórica, sino que además diga cuál es la intención. Es decir, y eso tiene que ver, es muy importante porque tiene que ver con el enfoque LOMLOE, es decir, interpretar la intención del autor, la relación o ver de qué manera se ha intentado suscitar en el lector una determinada sensación. En fin, esa lectura contextual, competencial del texto ahora empieza a ser muy importante, así que lo tenemos que ver. Tenemos que buscar ideas paradójicas. Bueno, hay varias, ¿no? Por ejemplo, podríamos centrarnos en un decirse que clama en su lenguaje mudo, ¿no? Un decirse que clama, pero en su lenguaje mudo. Aquí habría una idea ciertamente paradójica. Y, por ejemplo, la luz de la luna que nos aturde el oído con su seco zarpazo de silencio. Si nos aturde el oído con su seco zarpazo de silencio, tendríamos una paradoja, ¿no? Al mismo tiempo, sí que, por ejemplo, no lo hemos preguntado, pero si os interesa modificar el examen, podríais preguntar por una sinestesia. Por ejemplo, aquí se ve muy claro, ¿no? La luz nos aturde el oído. Tendríamos un procedimiento sinestésico sobre el que también se podría preguntar. Es un poema relativamente sencillo, rico, interesante en su significado y bueno, creo que se le puede sacar mucho partido. Así que espero que lo podáis aprovechar. La pregunta punto B de 1.4 sería ¿de qué modo se aprecia en el poema el paso del tiempo y qué posible interpretación podemos hacer de esta transición? Bueno, y esto es lo importante, justifico su respuesta con citas textuales del poema. Se trata de que el alumno vea lo que está pasando en el poema. Es un poema en transformación propio de la poesía de la experiencia, según Robert Langbaum.
digamos que el sujeto poético está en un punto de vista determinado y además el paisaje se transforma, de manera que las ideas que aparecen en el poema no son preconcebidas, no son anteriores al poema, sino que se producen en el propio proceso de la conciencia del sujeto poético delante del paisaje. Este rasgo es muy típico de la poesía contemporánea, es algo de lo que hablamos en el curso de poesía de Nautay, este particular enfoque que tiene la poesía contemporánea moderna o la tradición moderna literaria anglosajona, que, bueno, que llega a España especialmente a partir de Luis Cernuda, Jaime Gil de Viedma y la posterior poesía de la experiencia. Pues bien, en este caso el paso del tiempo se puede apreciar en el aspecto siguiente. Fijaos como al principio dice que el olivo difunto permanece de pie mientras la tarde dobla sus rodillas, como si la tarde se estuviera rindiendo, estuviera cayendo. Y ese atardecer que se presenta en la primera estrofa culmina con la contundente respuesta que a la luz de la luna nos aturde el oído, es decir, que ya ahora se ha hecho de noche. Así que en el poema vemos anochecer, vemos pasar del atardecer, el sol poniéndose, a una luna que ya brilla en el cielo y que nos aturde el oído con su seco zarpazo de silencio, con su no respuesta a la pregunta que le dirige el sujeto poético. Pues bien, tendríamos por lo tanto el paso del tiempo citado en estos dos ejemplos, o sea, el alumno tiene que leer y tiene que comprender y luego tiene que interpretar. ¿Cómo podemos interpretar esta transición? Bueno, el atardecer en toda su sugerencia llevado al anochecer puede interpretarse de varias maneras, pero típicamente la noche es más el lugar del misterio, ¿no? Mientras que el atardecer es un momento de reflexión, de interrogación, típicamente, o según el cliché, ¿no? El atardecer invita a la reflexión. La noche suele estar relacionada con el misterio, con el silencio, o como mínimo con la verdad que no se puede expresar con palabras, con la verdad inefable. Hay varias maneras de justificar esto, pero uno tiene que ver que la noche no es precisamente el momento del día que más tiene que ver con las respuestas racionales. De ahí que esa respuesta sea un seco zarpazo de silencio. Obviamente no se trata de que todo alumno pueda llegar a este nivel de interpretación, porque si no tendremos un problema el año que viene, 2025, pero sí que es importante que el alumno en alguna medida pueda dar algún tipo de interpretación estética, literaria, algún grado de hermenéutica. Y eso es lo que tenemos que perseguir en las clases si queremos seguir el currículum tal y como lo está pidiendo la Generalitat ahora. Y este es el objetivo de este tipo de examen. Desde luego, un examen que quedara así, sinceramente, yo felicitaría a los responsables. Me parece que, obviamente, suena pretencioso porque este examen en concreto lo he hecho yo. Bueno, quizás que soy pretencioso, pero de todas maneras soy ambicioso, eso sin duda. Y creo que la asignatura tiene que tener un cierto grado de ambición. Desde luego no son preguntas de memorizar, no son preguntas que pequen de lo que se considera enseñanza de contenidos, sino que son totalmente competenciales. Ahora son de una competencia mínimamente exigible, no son de una competencia ridícula. Se pueden responder, tienen una respuesta concreta, más o menos objetivable, y además admiten grados de aproximación. Es decir, podemos decir que si el alumno se acerca intuitivamente a la idea de que la noche tiene que ver con el misterio o que digamos que imaginemos algo más burdo, ¿no? Que el sujeto poético se le apagan las luces, que se queda en la oscuridad de la noche. En fin, cualquier cosa que se aproxime a una respuesta la podemos dar por buena. Yo sería bastante laxo si estuviera bien argumentado. Si utilizáis este ejemplo en clase, pues bueno, yo sería laxo, mientras que cada uno pueda expresar más o menos algo que tenga sentido. Y por último, explique cómo ha aplicado Vicente Gallego la técnica del correlato objetivo en este poema. Estoy asumiendo que habrá un glosario, que habrá una lista de términos, espero que la haya, yo la voy a hacer, yo la voy a elaborar, la voy a compartir con mis alumnos y también la voy a compartir con la comunidad de profesores de lengua castellana. Y bueno, uno de los conceptos, si quieren leer poesía, es el de correlato objetivo, así que aparecerá sin duda ahí. Se trataría en este caso de que puedan comparar otros momentos de correlato objetivo de lecturas que han hecho durante el curso con la manera concreta en la que Vicente Gallego lo aplica aquí. En este caso, bastaría con decir que Vicente Gallego ha utilizado el árbol como un símbolo
de la propia condición humana, de esa condición humana trascendente que estaría entre lo arraigado del árbol a la tierra y su apertura insuficiente, precaria, digamos, a la trascendencia, al abrirse hacia el cielo y no ser capaz de, con esa mano ávida, esa mano avariciosa, captar o coger un pellizco de ese vuelo. En todo caso, el correlato objetivo, ese olivo más muerto que vivo, sería una traslación de esa sensación de desamparo, de silencio, de desesperación en la búsqueda de una respuesta a lo trascendente, ¿no? Esto lo estoy explicando en términos más o menos correctos, quizá algo elevados para un alumno. El alumno tiene que darse simplemente cuenta de que el olivo es un correlato del sujeto poético. ¿Está? Es decir, que de alguna manera tiene que buscar alguna emoción o alguna propiedad del sujeto poético que se haya trasladado al árbol. Está. Hay varias maneras de hacerlo. Siempre intentando que haya alguna conexión entre la expresión escrita y la comprensión lectora. Bueno, pues aquí tendríamos este planteamiento, ¿no? En el texto que ha leído, Vicente Gallego emplea la imagen de un olivo que capta toda su atención en medio del paisaje. Bien, pues de manera que prácticamente desaparecen los otros elementos. Y se le propone al alumno que escriba un texto descriptivo, en prosa, por si acaso les da por hacer un poema, en el que suceda lo contrario, de manera que debido a la proliferación exuberante de elementos, resulte difícil centrar la atención en uno de ellos. Bueno, como es editable, vosotros si queréis podéis, a mí me gusta ponerle a mis alumnos proliferación exuberante, porque en parte un examen de lengua castellana es un examen de léxico, de vocabulario. Entonces, yo ya sé que los alumnos me van a decir, ¿qué es proliferación exuberante? Bueno, aparte de tu competencia lectora, saber leer el enunciado. ¿No sabes lo que es proliferación exuberante? Bueno, pues tendrás que intuirlo, es decir, tratar de ser competente, o tendrás que entender que necesitas mejor vocabulario. Yo, desde luego, lo voy a poner así en el examen con mis alumnos, lo pondría así, porque quiero que aprendan vocabulario. A veces les hacemos los enunciados tan simples que perdemos esa ocasión. Ahora bien, los que tengáis acceso al texto, bueno, los que lo podáis picar también vuestro Word, solamente tenéis que hacer si queréis hacer una traducción más simple de este enunciado, pues bueno, pues la abundancia de elementos. En todo caso, el texto descriptivo no sería difícil de hacer. Se trata de colocar a un sujeto, a un observador, en un lugar donde hay una gran abundancia de cosas y buscar una descripción más o menos caótica, ¿no? Ahí lo interesante es invitar al alumno a que la descripción no siga un orden, sino que la mirada vaya cambiando de objeto en objeto o vaya transicionando a través de elementos en contacto para crear un texto descriptivo de una cierta calidad. Sobre esto hablaremos en el canal, sobre cómo construir buenos textos descriptivos, buenos textos narrativos a lo largo de estos meses. Bien, en este caso la corrección no voy a explicarla porque simplemente es un ejercicio, tiene que estar este ejercicio porque suele aparecer, ¿no? Ha aparecido también este año. Tendríamos en el primer caso desde junto, ahora mismo voy, por interferencia del catalán a veces utilizan vengo. La forma correcta de satisfacer sería en este caso satisfizo del todo mi sed. Y antes de que empezara a llover ayer, nadie lo había predicho, sería una conjugación adecuada de este ejercicio. Y finalmente, en la reflexión lingüística, en principio, si no dicen lo contrario, nosotros no aplicamos cambios. Seguimos igual, ya veremos qué nos dicen en octubre y noviembre. De momento, en este primer modelo, os damos un modelo tal y como está ahora la selectividad. Su perro me mordió, el perro suyo me mordió. Tendremos un contraste en el que no podemos utilizar dos determinantes en un síntoma nominal. Sin embargo, sí podemos utilizar suyo como adjetivo pospuesto al perro. El perro suyo es oración gramatical, pero no el su perro, porque en castellano no es posible colocar dos determinantes, un determinante y un artículo y un posesivo, delante del nombre. Ya está, sería suficiente. En el caso de la pregunta 3.2, pues habíamos colocado este adjetivo demostrativo, perdón, adjetivo determinativo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a mis alumnos que utilicen otros. Es el que es más, digamos, polivalente, ¿no? Verbo semicopulativo, era seguir, en el sentido de estar. Juan seguía contento. Entonces podría decir otro niño seguía contento y tendríamos ya los dos primeros. Locución adverbial, pues
cualquier adverbio que que le demos valor locutivo. En la vida he visto a tantos niños seguir contentos, he visto a otros niños seguir tan contentos, y adverbio cuyo significado se interprete por deixis, bueno, cualquiera que sea, por ejemplo, ayer. Contentos como ayer, tendría que poner un como ayer. Bueno, en fin, se puede construir de mil maneras, ya sabéis que esto se puede hacer por puzzle, y siempre que tengáis alguna duda de algún alumno que responde a algo limítrofe, o vosotros mismos queréis enviarme posibles respuestas, pues lo podéis hacer. Yo siempre improviso, la verdad, en estos casos no tengo ninguna frase preparada. Bueno, en este caso, Selectividad 2024 siempre nos dio sorpresas. Yo espero que quiten este tipo de pregunta tipo test, en la que luego encima dan respuestas inesperadas. Si al menos, una de las razones por las que hicimos un glosario en su momento fue para evitar esto, y estamos en las mismas. Llevamos 2 años seguidos con problemas controvertidos, bueno, no hay manera de ponernos de acuerdo. Parece ser que es imposible, que no podemos poner un nombre a las cosas y que todo el mundo utilice los mismos. Yo no me voy a cansar de pedirlo, creo que es urgente, pero si no somos capaces de hacerlo, entonces hagamos respuestas abiertas para que al menos sean posibles varias soluciones. Pese a su evidente situación de desamparo, nadie quería ayudarle. Aquí tendríamos quería ayudarle, quería tal cosa, quería esto, por lo tanto tenemos una sustantiva de complemento directo, así que tiene que ser la línea 3 o 4. Nadie se imaginaba desde dónde llamaban, nadie se imaginaba tal cosa, nadie se imaginaba la procedencia de su llamada, por lo tanto, otra vez, nadie se la imaginaba, tenemos una sustantiva de complemento directo otra vez, así que ya está. Tenemos que la última opción, la línea 4, es la correcta, lo comprobamos. No trates con quienes no respetan las normas, no trates con quienes, aquí tenemos una relativa, por lo tanto es una relativa libre. La función sería complemento de nombre, o en este caso término de preposición, depende de si se ponen de acuerdo o no, a ver si conseguimos en la reunión que se ciñan a una sola manera de llamar a las cosas. Y la última, comprobamos sustantiva término de preposición, debido a su persistencia acabó siendo admitido sin esta acreditación, por lo tanto una sustantiva término de preposición. La línea 4. Y para terminar el examen, si has llegado hasta aquí, recuerda que es interesante que te suscribas, que te pongas en contacto con las redes sociales que tenemos, en Instagram, por ejemplo, para estar al día. Nosotros siempre vamos a colgar materiales gratuitos para que todo el mundo los pueda utilizar, pero sí que es verdad que como vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pues de alguna manera tenemos que sacar los recursos para poder hacerlo, ¿no? Solo materiales, sino también de tiempo. Así que siempre habrá una parte que sea a través de las colaboraciones que las personas que se aprovechan de nuestro trabajo puedan hacer con nosotros. Pero siempre vamos a colgar materiales gratuitos, siempre. El examen gratuito estará siempre ahí. Mi predisposición a responder cualquier pregunta a través de Instagram está siempre ahí. Lo único que los siguientes vídeos van a ser ya vídeos solamente para miembros. Si os interesa esta opción, pues bueno, estad pendientes porque pronto la vamos a activar. No solamente haremos vídeos con modelos de selectividad, sino que haremos vídeos con dudas, explicaciones gramaticales, cómo trabajar la gramática, cómo trabajar la literatura. Es decir, habrá vídeos en general para daros ideas para el desempeño en clase, para tener materiales adicionales para dar a vuestros alumnos. Y bien, finalmente, en la pregunta 3.4 dejaron el material en el almacén sufrió un derrumbe y nos están pidiendo que a partir de las 2 secuencias evitemos la repetición del referente. Yo normalmente soy partidario de usar la relativa, pero en este caso nos hacen una petición adicional. Atención, teniendo en cuenta que la acción de la secuencia 1 es anterior. Bueno, eso es importante para que trabajen un poco la concordancia de tiempos. En este caso tendríamos, por lo tanto, que primero dejaron el material en el almacén y después el almacén sufrió un derrumbe. Bueno, una opción sería decir que el almacén en el que habían dejado el material sufrió un derrumbe. Eso sería una opción bastante sencilla. Hay otras, sí, hay otras posibles. Lo importante es que hagan este cambio con el pretérito pluscuamperfecto y que, por ejemplo, utilicen una relativa. Pero insisto en que habría otras opciones. Y por último, la de tema y rema. Bueno, yo siempre recomiendo que la pregunta de tema y rema
se resuelva de modos similares. Y en los casos de causa, si tiene que haber una relación de causa y efecto entre las dos... Bueno, perdón, no es de tema y rema. Es otra de causa, que esto también es una posibilidad, que no hagan tema y rema, sino que hagan las dos de construcción. Ya sabéis que esta es mi pregunta favorita. Creo que es la más competencial de todo el examen. Espero que se mantenga y que se vaya enriqueciendo, ¿no? Escribo una oración a partir de las dos secuencias que se ofrecen de casi me pasa como a los alumnos, que por no leer el enunciado voy directo y la fastidio, ¿no? Aunque no les puede pasar, porque cuando es de tema y rema solo hay una secuencia. Pero bueno, vamos allá. De manera que al convertir una de ellas en relativa de la otra, se sugiera una relación de causa y efecto entre las dos. Bueno, para sugerir, nos pide que sea relativa y nos pide que se sugiera una relación de causa y efecto entre las dos. Como explico en otros vídeos, para sugerir una relación de causa y efecto entre las dos, lo que hay que hacer es utilizar una explicativa. Las oraciones explicativas, las relativas explicativas, siempre permiten hacer una interpretación causativa. De manera que si yo, por ejemplo, digo que los estudiantes que habían, con una explicativa, con comas, que habían sido ninguneados por el decanato, realizaron pintadas y causaron numerosos destrozos en las instalaciones de la facultad, al colocarla como explicativa, parece que estoy sugiriendo que hay una relación de causa y efecto, es decir, que la explicativa es causa, de algún modo, se sugiere, de la oración principal. Y esto es todo. Si tenéis alguna duda, dejadla en comentarios y hasta pronto.